San Juan 8. Versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. El versículo 12 entonces empieza: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto aparece aquí el versículo 12, después de que Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero lo curioso acá, y hay que entender muy bien, que acá muestra que todos estos fariseos y toda esta gente que estaba insistiendo a Jesús para apedrear a la mujer por haber cometido el pecado del adulterio, después de que Jesús dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ellos se fueron todos, dice. Y el versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie. ¿Cómo dice acá? Que no viendo a nadie, así está escrito, ¿no? Sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez. Y acá es lo interesante. ¿Cuándo aparecieron otra vez estas personas? ¿Cuándo volvió? Por eso podemos entender, y esto vamos a analizar bien, que este relato de capítulo 8, 1 al 11, es como un relato aislado. ¿Me entienden un poco lo que estoy diciendo? Un relato aislado que se introdujo ahí para poder entender esta historia. Y esto que viene en capítulo 12 vuelve a continuar del versículo anterior, donde estaba Jesús hablando que si alguno tiene sed, venga a mí, como dice la Escritura, de ese interior correrán ríos de agua viva. Vuelve ahí a continuar, donde estaba la multitud, en tiempo de la final de la fiesta de los tabernáculos. Fiesta de los tabernáculos. Por eso aquí otra vez está ante la gente. Aquí ya, igual que el relato también, cuando los alguaciles van y hablan ahí con los fariseos, ahí con Nicodemo, igual ese relato también es un relato que, aparte ya del momento en que Jesús estaba hablando con la multitud. Es como en las películas ustedes ven que de repente vamos a otra escena, algo así. Significa que son varias escenas que empiezan a escribirse así por turno. Y de repente pausa acá y vuelve a otra escena, no sé si me entienden, ¿no? Y después retorna otra vez a la escena original, a la escena donde Jesús estaba hablando con esa multitud, con la gente que quiera volver otra vez para que de su interior corran ríos de agua viva. Y acá ya, ¿qué les manifiesta? ¿Qué les dice? Dice ahí, otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vamos a analizar por qué él dice que es la luz. ¿Qué representa para los israelitas luz? No solamente la palabra. La luz representa la manifestación de la palabra. O sea, Jesús puede decir: yo tengo la palabra, pero al decir yo soy la luz, yo muestro la palabra. Yo vivo la palabra. Por eso cuando uno ve, el que vive, el que hace, el que anda conforme a la palabra, puede seguirle a esa persona. Imagínense que yo hable, pero no muestro a ustedes cómo hay que hacer, cómo hay que andar. ¿Ustedes van a poder entender o no? Pero mostraron a cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que hacer. Esa es la diferencia, ¿no? En ser palabra y ser luz. Jesús, ¿qué dijo acá?
Yo soy la luz. Por lo tanto, Él va a mostrar a las personas cómo tienen que caminar para seguirle a Dios, para no andar en ignorancia. Ignorancia es igual que tinieblas. Y entonces dice también acá, soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Justamente después de haberle dicho a esta mujer, no peques más. ¿Cómo puede ella no pecar más? Siempre nos hacíamos la pregunta. ¿Acaso después nos van a tener otra vez tentaciones, nos va a venir otra vez ataques carnales a su vida? ¿Le va a venir o no le va a venir? ¿Cómo puede no pecar más? Siguiendo la luz. Primero, siguiendo la luz. Ahí está la luz. Si sigue la luz, no va a tropezar. El que va por la oscuridad, el que va por donde no hay luz, posiblemente va a tropezar o no. ¿Ustedes qué les parece? Cuando caminan por oscuridad, es medio sospechoso, peligroso, ¿no? Pueden tropezar, puede haber un palo ahí, ¡pum!, se golpean. Pero cuando caminan con la luz, ya con seguridad caminan. Esa es la diferencia. Hoy en día las personas quieren decir que son salvos, que ya no tenemos pecado, pero ¿cómo quieren caminar? ¿Quieren caminar siguiendo la luz o siguiendo la oscuridad? ¿Qué les gusta a ellos? Las tinieblas. Entonces, ¿van a tropezar o no? A una persona que va hacia las cosas del mundo, a cosas carnales, sí o sí va a tropezar, sí o sí va a caer, sí o sí va a tener un tropezón. Eso es lo importante que una persona tiene que entender. Bueno, ¿qué le dicen los judíos cuando Jesús dice que Él es la luz? Fíjense lo que le dice. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Esto qué significa? Yo soy la luz, quiere decir, yo vivo conforme a la palabra. Yo hago las cosas que la palabra dice. Entonces Él está diciendo, tú estás testificando por ti mismo. Otra persona, como hablamos la pasada, otra persona tiene que testificar por vos. No podés testificar vos mismo, acerca de vos mismo, de que yo soy la luz. Otro tiene que decir, pero no sirve tu testimonio porque vos nomás te estás jactando. Así le están diciendo los fariseos. Pero antes de continuar esto, yo quiero leer acá qué dice la Biblia acerca de la luz. Aunque ya compartimos la vez pasada bastante, pero ya que estamos tocando este tema y Jesús está diciendo que es la luz, para entender según la Escritura, ¿a qué se refería cuando Él decía luz? De entrada, Génesis capítulo 1. De entrada. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El mundo como estaba, dice, en tinieblas. Esto representa sin Dios, sin palabra o en ignorancia. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Cuál es la característica de la luz? La luz no puede juntarse con la tiniebla. Eso quiere decir, una persona que empieza a vivir conforme a la palabra, no va a estar más de acuerdo con la gente que vive en ignorancia. No va a compaginar más, no va a estar más de acuerdo ni va a ser, ¿cómo se puede decir? Compañerismo se puede decir, con la gente que vive en oscuridad. Va a empezar a separarse, a apartarse. Así está escrito aquí. Si es que tiene la luz. Cuando Dios empezó a ver la luz era buena, separó de las tinieblas. Una vez más, tiniebla es ignorancia. Significa sin palabras, sin entendimiento. Hasta ahí nomás. Otro versículo, Salmos 43. Salmos 43. Bien lo que dice ahí. El rey David, que mencionaba sobre el Salmos 43. Salmos 43, versículo 3. Dice así. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Qué pide el rey David para que Dios le envíe para llegar a su santo monte y a su santa morada? ¿Qué pide que le envíe? Tu luz y, una vez más, luz, ¿qué era? La manifestación de la palabra. Significa que Dios quiere David quiere que le envíe esa manifestación, ese andar, ese caminar. ¿Y cómo puede el rey David tener un caminar conforme a la voluntad de Dios para ir a la morada de él, a su morada celestial? ¿Cómo puede hacer eso? Por eso le pide también tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Ahí sí, la palabra es la verdad. Necesito tu luz y tu verdad. ¿Y para qué? Estas me guiarán. ¿Qué era que decía Jesús? Yo soy la luz.
El que me sigue no andará en tinieblas. Un versículo más, Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. El libro de Proverbios 4:18, analizando qué es la luz según la palabra. Dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Senda que representa el camino. El camino de los justos. Justo es una persona que vive conforme a la palabra de Dios. No piensen más que yo porque digo que soy justo, por favor. Yo soy justo y ya vos sos justo. Entonces cualquiera va a decir yo soy justo. La senda, el camino de la persona que vive conforme a la palabra de Dios, así podemos traducir, ¿qué dice acá? Es como la luz de la aurora. ¿Qué es la luz de la aurora? Esa luz que ustedes ven por la mañanita, que lentamente va saliendo. Y al final, a eso de las 9 o 10 de la mañana, ya está bien arriba, alumbrando todo el mundo. La vida de una persona que sigue el camino de Dios es así también. Al principio está en oscuridad, en pequeña oscuridad, pero mientras va caminando conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, mientras va aprendiendo la verdad que le guiarán, entonces va alumbrando, va brillando. Se va viendo en su vida el cambio. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que empezó ya a verse totalmente. Ahora sí podemos ver el cambio en la vida de esta persona. Proverbios 6:23, ahí cerquita. 6:23. Dice así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Qué está hablando aquí? El mandamiento que es lámpara. ¿Para qué se usa la lámpara? Para ver, para que te guíen. Cuando estás en la oscuridad, vos encendés tu lámpara o linterna hoy en día y podés caminar. Si tu linterna no tiene pila, entonces ahí ya fuiste. Te vas a tropezar o te puedes encontrar con una víbora o lo que sea. Es muy complicado no andar con la luz en medio de la oscuridad. Entonces, los mandamientos de Dios son mi luz. Entonces, si yo rechazo los mandamientos de Dios, rechazo la palabra de Dios, ¿qué posibilidad hay de que pueda llegar sin dañarme al lugar donde voy? Poca posibilidad. Sí o sí puede haber la posibilidad de que yo me tropiece. ¿Entiendo, no? Y luz y la lámpara, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Cuáles son las reprensiones que nos instruyen? Las escrituras, la palabra, los mandatos de Dios. ¿Qué instruyen? Nos hacen entendido, nos hacen comprender lo que es correcto e incorrecto y nos hacen entender también el camino de Dios, la voluntad de Dios. Otro versículo, el libro de Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 5. Dice así: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Dios está llamando a su pueblo. Dice el reino universal de Dios, ¿no? El reino universal del Señor Dios. ¿Y Dios cómo te llama? Vengan, casa de Jacob. ¿A quién está llamando? Casa de Israel. ¿Y qué dice ahí? Y caminaremos a la luz de Jehová, del Señor. Jesús que dijo: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. El mismo Isaías capítulo 9, este será un famoso versículo que Jesús mismo mencionaba, o Mateo mencionaba, como el cumplimiento de la aparición del Mesías. Isaías 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas, que dice ahí, vio gran luz. ¿Se dan cuenta que ahí dice, vio gran luz? Por eso podemos decir que la luz es la manifestación de la palabra. Uno puede decir, yo tengo la palabra, pero no se ve nada. Pero cuando Jesús caminaba, cuando Jesús andaba, Él solamente hablaba o manifestaba. Manifestaba también. Hacía señales. Con su vida Él mostraba lo que estaba enseñando. Y acá dice que el pueblo que andaba en tiniebla. ¿Qué es tiniebla? Ignorancia, falta de palabra, falta de conocimiento. Por la ignorancia el pueblo pereció, dice, por no tener conocimiento de Dios. Vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Y esto está cumpliéndose
en el libro de San Mateo capítulo 4, versículo 16. Cuando Jesús empieza a predicar, ¿y qué es lo primero que Jesús dice? El tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es arrepentíos? Vuelvan a la verdad, vuelvan a la palabra, para que su vida sea otra vez conforme a la voluntad de Dios. Otro libro de Isaías 42:6. 42:6, para no salir de balde de este tema. Isaías 42, versículo 6. Dice así, 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz. ¿A quiénes? De las naciones, dice. Yo Jehová te he llamado en justicia, en enseñanza de la palabra, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto, por alianza, por promesa al pueblo, por luz a las naciones. ¿Qué significa? Para que las naciones en tu manifestación puedan ver mi camino y puedan obtener mi pacto. Dios le va a poner ¿a quién? A Jesús, al Mesías. Por eso él está diciendo. Ahora entienden por qué él está diciendo yo soy la luz. Porque él no está hablando por hablar. Si el Mesías tiene que ser el que muestre el camino hacia el Padre, el mediador entre Dios y nosotros, él tiene que manifestar entonces las cosas de Dios. Isaías 63, vamos a terminar con Isaías. Isaías 60, versículo 3, dice así. Y andarán las naciones. ¿Quiénes van a andar? Las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué significa esto? Todo el mundo tiene que caminar conforme a la enseñanza que Jesús va a manifestar. Por eso Jesús a sus discípulos, ¿qué les dijo? Id y predicad, comenzando en Jerusalén, en Samaria y luego hasta los confines de la tierra. Amén. Sí, eso también es nuestro trabajo. Predicar, no es salvar. La palabra es lo que tiene que salvar. La palabra es lo que tiene que hacer cumplir las cosas de Dios. Bueno, ahora sí volvamos a San Juan para continuar. Solamente estamos recién en versículo 12, ¿no? Versículo 13 ya leímos. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Esto es muy importante entender. Jesús le está diciendo, mi testimonio es verdadero y le voy a explicar por qué, dice. Ustedes no saben de dónde yo vengo, no saben quién soy yo. ¿A qué se refería Jesús cuando le decían eso? Cuando los fariseos y los judíos o los sacerdotes le miraban a Jesús, ¿qué es lo que ellos veían en él? ¿A quién le estaba, qué tipo de personalidad ellos veían? ¿Ah? ¿Qué veían en él cuando los fariseos le miraban? ¿Ah? Un hombre común, el hijo de un carpintero. Ahí María, su mamá, no está con nosotros acá. Este güey, un carpintero, ¿qué luz va a hacer vos? ¿Eh? Por eso le decía, ustedes no saben quién soy yo. No saben de dónde yo vengo. No me conocen realmente. Por eso no saben que mi testimonio es verdad. Ustedes juzgan según la carne, según la apariencia. Yo no juzgo a nadie. Ustedes califican, porque en ese tiempo también la gente, ¿cómo consideraba a alguien gran rabino? ¿Porque hablaba bien lo que dice la Biblia? ¿Porque enseñaba la palabra? No, consideraban quién era su maestro, en qué escuela estudió, de qué familia procedía. Esas eran las características que tenían para considerarle un gran rabino. Pero Jesús reunía esos requisitos, aparentemente no, pero vemos que Mateo, ni bien empieza su libro, empieza a mostrar de dónde viene Jesús para convencerle a los judíos que realmente Él es un linaje real, un linaje realmente de reyes. Pero esos reyes, con el transcurrir de los años, se fueron apagando, fueron desapareciendo, pero Dios no fue terminando con ese linaje. Porque en ese tiempo de Jesús, ¿quién estaba reinando en Judea? Un rey usurpador llamado Herodes. Un rey que era descendiente de amalecitas, que usurpó, que se alió con Roma y usurpó el trono y se hizo llamar rey de los judíos. Pero era un rey falso. Por eso ni bien se anunció el nacimiento de Jesús,
el antepasado de ese rey Herodes, ¿qué quiso hacer? Quiso matarle a Jesús, para que no recupere realmente el lugar que le correspondía. Significa que Herodes sí creía en la Escritura, ¿no? Herodes sí sabía, ese es el verdadero heredero. Entonces el heredero sí o sí tiene que ocupar su puesto. Por eso él quería exterminarlo. Fíjense lo que la Biblia dice. Por eso ustedes no conocen la palabra, no conocen la Escritura, por eso no saben quién soy yo. Solamente juzgan según la carne. Hoy en día la gente como hace también. Si una persona conociera la palabra realmente, ¿ustedes creen que por lo que hablamos, por lo que decimos, nos juzgaría? Ustedes están hablando falsedades, ustedes están hablando herejías, ustedes están hablando cosas falsas. Ese pastor es un pastor corrompido, falso. Si conocieran la palabra, ¿se animarían a hablar así? No hablarían así. Tendrían temor, se darían cuenta que realmente estamos equivocados. ¿Pero por qué hablan así? ¿Por qué tienen la fuerza para hablar así? Porque no conocen la verdad, no conocen la palabra. Entonces hablan juzgando según ¿qué? La carne, la apariencia. Eso es lo triste de hoy en día de muchas personas. Esto está ocurriendo aquí. Jesús le dice así, pero ahora Jesús le va a demostrar quién Él es. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Fíjense que está diciendo que yo no estoy solo. Yo y el Padre somos juntos. Estamos entre dos. O sea, ¿cuántos son ellos? ¿Es uno solo o son dos? ¿O son tres? Acá como menciona, ¿hay tres, hay uno o hay dos? Acá, la Biblia menciona dos, el Padre y el Hijo. No son dos dioses de igual categoría, es el Padre y es el Hijo. Por eso esto vamos a explicar muy bien lo que la Biblia menciona. ¿Y cómo podemos mostrar, cómo Jesús puede mostrar que el Padre está con Él, que el Padre realmente es uno de los testigos? Y según Jesús, según la ley de Dios, vamos a ver lo que dice ahí, versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿El testimonio de cuánto? Dos hombres. Por lo tanto, Jesús y Dios se están calificando como dos seres, dos personajes, ¿sí o no? Eso es muy importante entender, porque hay muchas doctrinas por ahí que enseñan, no, es solo uno, y hay otras doctrinas que enseñan, no, son tres. Claro que al escucharlo ya esto algunos ya nos llamarían herejes de entrada ya. Pero nosotros estamos mirando lo que dice la Biblia. Según la ley, testimonio de dos. Y él está diciendo, soy yo y el Padre. Estamos los dos juntos. Pero, a ver, mostrame, ¿dónde está el Padre? Yo no le veo. ¿Cómo pueden ver ellos al Padre? ¿Cómo el Padre pueda testiguar sobre Jesús? Acá dice, 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Le preguntan. El Padre que me envió da testimonio de mí, dice. El Padre muestra que Él es el Mesías. A ver, Jesús, ¿cómo testifica de sí mismo? ¿Qué dijo Él cuando empezamos este versículo 12? ¿Cómo Él se presentó? Yo soy la luz. Significa, yo vivo lo que la palabra dice. Ahí Él está testificando por Él. Ahora, ¿cómo el Padre testifica por Él? ¿Cómo el Padre puede testificar por Él? ¿Qué es lo que Jesús mostraba a la gente? ¿Qué es lo que Él hacía? A ver, vamos a analizar. ¿Se acuerdan cuando Moisés Dios le llamó y le dijo, ve y libera a mi pueblo? ¿Se acuerdan, no? Y Moisés que dijo, pero Señor, no me van a creer. Yo vengo en el nombre de Dios. Por las señales. Muy bien, están despertando. Por las señales. No te preocupes, haz esta señal. Esas señales que mostrarían que realmente Moisés era enviado por Dios. ¿Qué era que dijo Jesús? Aunque no me crean a mí, ¿qué quería que crean? Crean a las señales. Crean las señales que he hecho. Pero ellos muchas veces ni la señal entendieron. Él acababa de sanarle a un enfermo por 38 años y ellos vieron esa señal. No, él acababa de dar de comer a más de 5,000 personas. Y ellos vieron esa señal. ¿Qué señal nos muestra? Dijeron otra vez. Ellos no podían creer. Igual que los israelitas acababan de ver 10 plagas manifestadas en Egipto, el mar abrirse, el pan caer del cielo, igual en el tiempo de que
en el tiempo, el número 21, ¿qué dijeron ellos? Estamos hastiados de este pan tan liviano. Queremos volver a Egipto. ¿Las señales cambiaron su corazón? No, por la dureza de su corazón. Porque eran duros. Hermano, es terrible cuando uno tiene el corazón cerrado. Ni las señales le va a cambiar, hermano. Que no ocurra eso en nuestra vida. Que un día no endurezcamos. Le aseguro que aunque le muestre milagro a esa persona, no va a cambiar. No va a cambiar. Por eso es mejor siempre tener el corazón sencillito nomás. Amén. Bueno, ese es el testimonio. Y Jesús mostraba muchas señales, muchas manifestaciones. Y ellos no le querían aceptar ni creer. Versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús y dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, ni a mí me conocéis, si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Esto es importante entender. Vamos a leer algunos versículos donde muestra realmente que Dios y su Padre están entre los dos, que son dos, que son un dúo. Bueno, Primera de Corintios, vamos a mirar, Primera de Corintios. Hay muchos versículos, pero con estos dos ya vamos a estar convencidos ya. Por si algún día alguno tenga alguna duda, ¿no? O alguien le quiera hacer dudar. No, solamente hay un solo Dios, uno nomás. Jesús es Dios y Dios es Jesús. O el otro, no, hay tres, son entre tres. Vamos a mirar cómo dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo, capítulo 15, versículo 28. 15, 28. En este capítulo está diciendo acerca de los últimos tiempos, la resurrección y cuando todo va a ser sujetado a Jesús, al Rey de Reyes. Y al final de los tiempos, cuando sea todo sujetado a Jesús, Jesús mismo también dice que se va a sujetar. Dice, fíjense lo que dice el 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Al final, el Hijo, cuando llegue los últimos tiempos, ¿qué va a hacer? Se va a sujetar ¿a quién? Al Padre. Por lo tanto, podemos entender por este versículo que el Hijo es inferior al Padre y el Padre es superior al Hijo, aunque el Padre dio toda la potestad al Hijo, como si fuera Dios mismo. Por eso el título, el nombre Dios es un título. Ustedes saben eso, Dios es un título. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, no está escrito en vuestra ley, dioses sois? ¿Por qué se dice dioses sois? Porque el que enseña la palabra, el que manifiesta la palabra, es considerado un Dios, un poderoso, un juez, en pocas palabras. Por eso el Dios es un título, entiéndonos. Pero cuando hablamos de realmente el Dios, ¿verdad? El Dios Padre, estamos ya entendiendo a qué nos referimos. Este es un versículo para entender ese punto. Otro versículo, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. ¿Se dan cuenta que Juan nos está queriendo mostrar exactamente la esencia del Hijo de Dios y de su Padre? Muy importante el Evangelio de San Juan, ¿no? Nos hace comprender cosas misteriosas, profundas. El Hijo, al final de los tiempos, se va a sujetar al Padre. ¿Es difícil entender eso? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y qué dice ahí? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Al final, después de haber sufrido, pasado todo y mostrado a nosotros cómo se tiene la fe, ¿qué hizo Jesús? Se fue y se sentó en el trono supremo o a la diestra de Dios. ¿Qué es a la diestra? Ahí al lado. ¿Se acuerdan también cuando Esteban era apedreado? ¿Qué es lo que vio? ¿Vio a Dios? No sé cómo forma le habrá visto a Dios, porque la Biblia dice que nadie vio a Dios. Tal vez le pareció que vio algo. Por eso algunos dibujan una luz nomás. Pero ¿a quién le vio también al lado? Y al Hijo, a su diestra, dice. Y hay muchos versículos que muestran así, que Jesús está a la diestra del Padre. ¿Cómo se dice? Intercediendo por nosotros. Siendo nuestro abogado.
Siempre ustedes ven en el juicio, el juez se sienta ahí arriba en los tribunales, eso tipo norteamericano con su cabellera blanca. Esa cabellera blanca representa que este tiene autoridad. Por eso se ponían ellos así. Y al lado, ¿quién está? El abogado. No, pero mire, mi cliente es inocente y está mostrando pruebas, ¿o no? Sí, ese es el trabajo que Jesús hace. Ese es mi hijo, está mostrando pruebas de su inocencia. Eso está hablando la Biblia. Comprendido esta parte. Volvamos a San Juan. Versículo 20. A la manera de que podemos conocer al Padre. Dice, versículo 19 decía, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Cómo podemos conocerle al Padre? ¿Ustedes quieren conocerle al Padre? ¿Quieren saber cómo? ¿Cómo se le puede conocer al Padre? Primero, ¿a quién tiene que conocerle? A su Hijo. Pero si a su Hijo no le conoce, si a su Hijo le ignora, si a su Hijo le menosprecia, nunca vas a conectarte con el Padre. Por eso Jesús le está diciendo, ni a mí me pueden conocer, ni a mí me pueden reconocer. Más antes en capítulo 5, ¿qué le había dicho? Escudriñen la Escritura, escudriñen los escritos de Moisés, allí me van a encontrar, ahí estoy yo. Todas las palabras yo estoy, pero ustedes no leen, no buscan, no creen en los escritos de Moisés, por eso no me pueden creer a mí. Si ustedes empiezan a leer, a escudriñar, este es el Mesías, y ahí van a verle al Padre, pero no lo logran hacer. Lo mismo que en este tiempo. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. ¿Qué decía Juan acerca del Padre? Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 21. 2:21. Dice así. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto es muy importante. Juan está diciendo que yo le escribo a ustedes porque ustedes conocen la verdad. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el falso? ¿Quién es el engañador? ¿Qué dice ahí? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y si queremos saber cuál es el propósito y el trabajo que tiene que hacer el Mesías, toda la Escritura nos muestra. Tiene que ser luz para las naciones. Tiene que ser la manera que las personas puedan volver a Dios, caminar conforme a lo que Dios estableció. Eso hace el Mesías. Entonces, ¿quién le niega al Mesías? El que rechaza la Escritura, la palabra que Dios puso en su boca. Deuteronomio 18:18. Yo pondré mi palabra en su boca. El que le oyere, entonces vivirá. El que no, yo le pediré cuenta. En Hechos 3, que vamos a leer después, le voy a desechar del pueblo, dice. Así está hablando la Biblia. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Y la palabra anticristo se refiere no solamente a que contradice a Jesús. Nosotros muchas veces pensamos anticristo, no quiero saber nada de Jesús, no quiero saber nada de Dios. ¿Ustedes ven así que hace la gente? No. Acá la palabra anticristo está queriendo decir alguien que ocupa el lugar de Jesús, se pone en el lugar de Jesús. ¿Cómo se hace eso? Cambiando lo que Jesús dijo. No, ahora nosotros tenemos que hacer así. Ahora nosotros no necesitamos más vivir así. Ahora tenemos que seguir de esta manera. Por gracia soy salvo. Por gracia entienden que rechazando la ley de Dios, rechazando la palabra de Dios, rechazando todo lo que está escrito en la Biblia. Les aseguro que la persona realmente anticristo, hasta los escritos de los 4 evangelios, si le apretan mucho, van a decir que no son válidos. Yo les aseguro eso. No, eso no es para nosotros. Uno de los casos nomás. Si vos le preguntás a una persona, cuando un hombre rico le dijo a Jesús, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos sabes. Ahí está, no robarás, no matarás, todo esto lo guardo. Entonces, ¿qué recomendación le dio Jesús para heredar la vida eterna? Ahí están los mandamientos. Entonces le preguntaba a una persona, mira, Jesús ¿que va a contradecir eso? No, pero eso era en ese tiempo. Después que él murió, acabó la ley, acabó los mandamientos. Así va a hablar. Las personas cuando se oponen a Jesús, acá lo que está haciendo, ocupa otro lugar. Establece, como dice Pablo, un nuevo evangelio, una nueva doctrina.
Esto que se está haciendo, se está oponiendo, está rechazando al Hijo. Y por lo tanto, también rechaza al Padre. Fíjense, rechaza al Padre. Al rechazar al Hijo, realmente rechaza al Padre. Hebreos 10:17 que dice, 10, 16 y 17, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mi ley en su corazón, en su mente la escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Unos versículos más adelante, dice, el que pisotea la ley de Moisés por el testimonio de uno o dos testigos muere irremisiblemente. Ley que Moisés le dio. ¿Pero de dónde venía esa ley? De Dios. Pero Moisés te dio. Porque Moisés te presentó la ley de Dios y vos pecaste, la muerte total. Ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Si el Hijo de Dios te habló, te vino y te interpretó la palabra, oíste que fue dicho no matarás, pero yo os digo, oíste que fue dicho no adulterarás, pero yo os digo, y vos rechazás, ¿cuánto mayor castigo pensás que merecerá? Peor. Eso es lo que está tratando de explicarnos ahí. El Hijo vino y te mostró el camino correcto, redimió tus pecados para caminar delante de Dios, igual vos le hiciste a un lado. No, no entendéis. No, hereje y cuá. Usá, cuando alguien te habla de estas cosas, atacá y menospreciá y criticá. Eso es lo que Dios busca. Nunca vas a encontrarle al Padre con ese corazón. ¿Qué más dice acá? Vamos a terminar. Quiero leer toda esta parte. Todo aquel que niega al Hijo, versículo 23, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y la palabra confiesa, habíamos explicado, se relaciona con ponerse de acuerdo. Cuando el Hijo piensa que lo que está haciendo está mal, vos también tenés que pensar que está mal. ¿Qué fue lo que arrancó Jesús diciendo en su ministerio? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Regresen a la palabra y empiecen a creer lo que dice la palabra. Eso es confesar al Hijo. ¿Sí o no? El Hijo dijo que volvamos a la palabra, si no moriríamos. Pero vos decís, no, el Hijo no dijo eso. El Hijo dijo que podíamos vivir ya libremente, podíamos hacer lo que queríamos, día de reposo, nosotros podemos reposar cuando queremos. El Hijo dijo así, no. Entonces vos le estás negando a Él. Eso es terrible, ¿no? Al negarle al Hijo, tampoco tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Qué es lo que vimos desde el principio? ¿Cuál es el principio? Bereshit, libro de Génesis. De entrada parte la promesa a Abraham, la promesa a Isaac, la promesa a Jacob, el Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Esto es lo que oímos desde el principio, ¿no? ¿Qué dice el apóstol Juan? Permanezca en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermanos, si el principio, el origen de la verdad permanece en ustedes, ¿qué es la promesa? ¿Qué es el premio? La eternidad. Amén. Bueno, con esto entendimos entonces quién es el que puede conocer al Padre. Ellos le preguntaban, muéstranos a tu Padre.